Damos comienzo a un nuevo programa, Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. Estaré compartiendo la palabra de Dios y lo haré de una manera expositiva, versículo a versículo. Y en esta ocasión será en la primera carta a los Corintios, capítulo 7 y versículo 5, donde dice: No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración y volver a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Nuevamente el apóstol está reafirmando la enseñanza anterior, cuando dice: no os neguéis el uno al otro. Note que reitera lo dicho en el versículo 3, pero aquí en forma negativa, prohibiendo la abstención de las relaciones matrimoniales, ya que es muy probable que algunos matrimonios en Corintio estuviesen negándose el derecho matrimonial. Por otro lado, la traducción del texto griego no os neguéis puede traducirse perfectamente por no os robéis el uno al otro, o también defraudéis o estaféis, etc. Acepciones del verbo que usa aquí el apóstol. En cierto modo pareciera una contradicción con la que había enseñado anteriormente, cuando dice: bueno le sería al hombre no tocar mujer, versículo 1, pero se refiere a solteros y no a casados. Pero note que el apóstol establece una eximente para interrumpir estas relaciones matrimoniales. Y para ello da 3 razones. La primera de ellas tiene que ver con el acuerdo mutuo. Es un acuerdo expreso consentido por ambos cónyuges. Sin embargo, si uno de ellos siente la necesidad de reanudar esa relación, tiene derecho a que se le atienda en esto. Nuevamente el apóstol determina aquí la igualdad de los sexos en cuanto a los derechos de las relaciones matrimoniales. No es la mujer la que se somete al deseo del marido para interrumpir la relación, ni tampoco a la inversa, ya que ambos tienen la misma autoridad en lo que se refiere a la relación personal y al gobierno del hogar, como Dios estableció para el primer matrimonio, hablando en plural y otorgando a ambos la misma situación, cuando dice: y los bendijo Dios, y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y subyugadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Génesis capítulo 1 y versículo 28. Por tanto, la idea de que el hombre tiene el derecho de gobierno y la mujer solo puede someterse a la voluntad del varón no está establecido en ningún lugar de la Escritura. Pablo presenta aquí una conversación, un contraste de voluntades y una armonización con una determinación de suspender las relaciones íntimas, consensuado todo ello por el marido y por la mujer. La segunda causa que ha de darse es la eximente, ya que tiene que ver con un tiempo establecido para ello. No es algo definitivo, sino temporal. Y junto con la determinación de interrumpir las relaciones, se determina y acepta el tiempo que durará esa situación. Note que los dos estarán convencidos de que ese acuerdo es deseable y también beneficioso, ya que una prolongación excesiva de la interrupción de la intimidad puede ocasionar serios problemas que incluso lleguen a destruir el matrimonio. La tercera causa que ha de concurrir para la eximente apostólica es que ese tiempo se dedique a la oración. Es ya en sí una forma de ayuno para entregarse a una actividad intensa de oración,
El pueblo de Israel usaba la abstinencia en la preparación de momentos solemnes, como por ejemplo dice en Éxodo capítulo 19 y versículo 15. Y dijo el pueblo: estad preparados para el tercer día, no toquéis mujer. Se trata pues de vivir un tiempo más intenso de vida espiritual. Y concluido el tiempo acordado, ha de volver a las relaciones íntimas propias del matrimonio. La forma literal del texto griego es interesante, cuando dice y otra vez a lo mismo estáis. Alguno pudiera pensar que la abstinencia temporal es buena, por tanto será mejor la continencia. En tal caso, lo que cabe es que quien piense de ese modo no se case. La necesidad de retornar a una relación normal en el matrimonio tiene que ver primero con la acción de Satanás, presto a tentar al creyente y hacerlo caer en el pecado. El enemigo de la vida cristiana buscará cualquier ocasión para arruinar la vida del creyente y manchar también el testimonio cristiano. Es por eso que el apóstol advierte de esto cuando escribe: ni deis lugar al diablo. Efesios capítulo 4, versículo 27. La victoria en la vida cristiana sobre la tentación de Satanás consiste en someterse a Dios y resistir al diablo. Santiago capítulo 4 y versículo 7. Por consiguiente, Dios manda que el matrimonio esté unido en todos los aspectos que comprenden también de la intimidad, suspendida solo excepcionalmente con el propósito de la oración. Obedecer a Dios es resistir al diablo, de modo que el tiempo de abstinencia concluye y el matrimonio recupera la normalidad establecida para él por Dios mismo. La segunda razón para no prolongar esa situación tiene que ver con la propia naturaleza humana. La sexualidad es un don de Dios, como también lo es en la vida. Sin embargo, el pecado deterioró la situación humana convirtiendo los deseos en concupiscencia, por lo que el ser humano es atraído y puede caer en el pecado, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Santiago capítulo 1 y versículo 14. La concupiscencia de la carne es una de las puertas que Satanás va a procurar abrir para hacer al creyente, como enseña el apóstol Juan, el que dice que permanece en él, debe de andar como él anduvo. Primera de Juan, capítulo 2 y versículo 16. Y un buen ejemplo conocido es la caída de David, donde el desarrollo que condujo a la comisión del pecado fue que vio, que codició y que tomó. El segundo libro de Samuel, capítulo 11 y los versículos 2 al 4 dice: y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho, y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron: aquella es Bersabé, hija de Elián, mujer de Urías Eteo. Y envió David mensajeros, y la tomó, y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia, y se volvió a su casa. Nótese que el apóstol se refiere a la incontinencia de los cónyuges. Por otro lado, el término griego tiene que ver con la dificultad de contenerse o dominarse. Así también en el matrimonio, tanto el hombre como la mujer han sido creados por Dios con el don de la sexualidad, cuyas necesidades son satisfechas en el ámbito del matrimonio. La continencia es un don que no todos tienen, pero puede considerarse esta abstinencia voluntaria como un método que evita la concepción
y además regula los límites del número de hijos en los matrimonios, en lenguaje actual una forma de práctica anticonceptiva, por lo que la oración sería para evitar, en ese tiempo, la caída en alguna tentación a causa de la abstinencia sin el don. Continuará con el versículo 6, donde dice: Mas esto digo por vía de concesión, no por mandamiento. Pablo no escribió un mandamiento, sino una concesión. A esta forma de determinar lo que escribe debe de presentársele atención, porque así ocurre en otros lugares del escrito, es decir, nadie debe de sentirse constreñido para cumplir lo que el apóstol escribe, porque no es un mandamiento, sino algo que se concede para la vida cristiana. Y resulta un tanto complicado determinar a qué se refiere con esto de concesión. Si se aplica a lo que antecede inmediatamente, estaríamos en una redundancia porque ya ha establecido antes la voluntariedad de aceptar o no la recomendación dada, es decir, abstenerse de la relación matrimonial por un tiempo o no hacerlo. Y así se establece la concesión y el mandamiento al mismo tiempo, como señala el versículo 5. Pero, por lo que sigue, debiera relacionarse con la primera respuesta dada a la consulta que la Iglesia le había hecho por escrito, como señala el versículo 2. Y Pablo les indicó antes que, dadas las circunstancias que concurrían, sería bueno el celibato, pero también habló de la necesidad del matrimonio en el mismo versículo. Y ahora precisa que aquello lo dijo como concesión y no como mandamiento, por lo que podría atenderse a la recomendación o ignorarla, con la que no se estaría quebrantando lo establecido, sino simplemente dejándolo sin efecto. Sin embargo, cabe también aplicar esto al versículo que antecede, es decir, al versículo 5, en la relación no os privéis de mutuo consentimiento. En este caso, la abstinencia por un tiempo sería una concesión y no un mandamiento. El apóstol no impone temporalmente el de la abstinencia a quien no tiene el don de ella. Continúa ahora con el versículo 7, donde dice: Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno a la verdad de un modo y otro de otro. El apóstol está aquí expresando un deseo posible, como si dijera: me gustaría, que es una de las sesiones del verbo con el que inicia aquí la oración. Por tanto, debe de notarse que cuando no se trata de mandamientos, Pablo lo indica claramente, entendible especialmente a la luz de lo que dirá más adelante cuando diga a causa de las necesidades que apremia, versículo 26, aunque no sepamos exactamente a qué se refería. El deseo se expresa como que todos los hombres, esto es, los varones creyentes de Corinto, estuviesen en la misma situación personal en que se encontraba él, en relación con el matrimonio. Y esto conduce a formularse la pregunta de cuál era la situación civil de Pablo. Anteriormente se ha hecho referencia a esto, considerando que Pablo no debía de ser un hombre soltero. Él había sido miembro del Sanedrín, además con voz y voto, como él mismo dice sobre el juicio de Esteban, y Saulo consentía en su muerte. Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículo 1, la primera parte. En el Sanedrín, solo las cabezas de familia tenían derecho a voto. Es por eso que los miembros de este tribunal superior de Israel debían de ser casados, aunque
había alguna posible excesión, como indica por otro lado el doctor Lacueva, cuando dice: un rabino converso me aclaró que existía una especie de matrimonio con la Torá, en virtud del cual se admitía como casados a los que de manera especial se dedicaban al estudio y enseñanza de la ley. Fin de la cita del doctor Lacueva. Entonces, esto permite suponer que podía ser un hombre viudo, pero cabe también pensar que podía haber sido abandonado por su esposa al convertirse a Cristo. Lo menos probable es que hubiera sido célibe o que hubiese hecho voto de castidad. Sin embargo, el apóstol reconoce que no todos los hombres pueden mantenerse en esta situación, puesto que para ello se requiere un don de parte de Dios. Note que no se trata aquí de dones del Espíritu, sino uno de los naturales que Dios otorga. En este sentido, está refiriéndose al de continencia, el que también el Señor mencionó hablando con los discípulos cuando dijo: no todos son capaces de recibir esto, sino aquello a quienes es dado. Mateo capítulo 19 y versículo 11. Ellos habían afirmado que para la exigencia sobre el matrimonio que el Señor había dicho, era mejor quedarse sin casar. Pero note que Jesús admitió entonces que es posible quedarse soltero, pero que no es para todos, porque en práctica una determinación así, sino para quienes han recibido de Dios capacidad para ello, es decir, quienes han sido dotados por Dios para mantenerse en ese estado de vida. De ahí el contenido de este versículo y el que cierra el párrafo del versículo 9, ya que el no casarse no supone un estado más perfecto de vida que el de matrimonio y mucho menos imponerlo a otros como una norma. Entre los apóstoles, el celibato no era la regla general, sino una excepción concreta en el caso de Pablo, considerando su condición de no casado como la situación en que se encontraba cuando escribió precisamente aquí la epístola. Algunos, como Pedro, además de casado, solía viajar acompañado de su esposa, como señala el capítulo 9, versículo 5. El celibato obligado es un lazo de perdición para quienes no tienen el don necesario para sobrellevarlo. De ahí que el estado célibe sin el don preciso es un continuo problema, como señala el versículo 9. Y la conclusión de esto se alcanza cuando se entiende que no todos los hombres, en este caso los creyentes, tienen la misma capacidad concedida por Dios para permanecer sin casarse. El apóstol note que reconoce la diferencia entre unos y otros, mediante la expresión con que cierra aquí la cláusula, ya que unos tienen un don y otros tienen otro, de modo que la regla no puede ser igual para todos. Los que no se casan tienen mayor libertad y la tienen para atender a lo que es la obra de Dios, dedicándole todo el tiempo, mientras que los casados han de compartir el tiempo con sus esposas atendiendo sus necesidades personales. Y voy concluyendo con esto. Satanás quiere por todos los medios producir pecado y animosidad que destruyan al hombre y también a la mujer, ya que Satanás usará cualquier método disponible para lograrlo, desde, por ejemplo, el legalismo hasta el libertinaje, desde la intolerancia arbitraria hasta la tolerancia extrema, desde la religiosidad basada en ritos y tradiciones hasta el ateísmo. Amigo y amiga oyente, el decir ser cualquier cosa o algo en muchas ocasiones no basta, ya que hay que demostrarlo
y hacerlo día tras día, para demostrar lo que verdaderamente se dice que es una persona. Por ejemplo, que una persona mida 2 metros de altura, esto no quiere decir que esa persona juegue al baloncesto, por poner un ejemplo. Como tampoco el que tenga apariencia de piedad no significa que sea piadoso. Amigo y amiga oyente, no te engañes a ti mismo o a ti misma. La palabra de Dios nos dice en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 17 al 21, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Amigo y amiga oyente, si todavía no has creído en Jesucristo y en la obra que Él llevó a cabo en la cruz del Calvario a favor del pecador y la pecadora arrepentido y arrepentida, ahora puedes la oportunidad de acercarte a Él y hacerlo en arrepentimiento. Para ello, es necesario que tú ores y le invites a que venga a tu vida para que de esa manera Él pueda perdonar tus pecados y darte salvación y vida eterna. Por ello, te animo a que ahora puedas orar conmigo y repite esta oración que voy a hacer. Di conmigo: Señor Jesús, creo que tú eres el unigénito Hijo de Dios. Creo que tú diste tu vida en la cruz del Calvario por mis pecados y por mis delitos. Ahora te pido perdón por todos mis pecados y me arrepiento de ellos. Y te acepto a ti, Señor Jesucristo, como mi único y suficiente Salvador. En tu nombre. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.